Saludo su programa Paradigma Legal, una buena oportunidad para comunicarnos y contrastar las informaciones que hemos preparado para ustedes esta semana. Es oportuno entender que nuestro programa procura llevar a cabo las informaciones que puedan contribuir con el desarrollo y desenvolvimiento que a la persona le pueden servir y ser útil para llevar a cabo las actividades del diario vivir y más allá de las propias expectativas del día a día. Esta semana vamos a hablar de un tema que es un punto inherente a lo que es paradigma legal, que es la educación. Porque siempre hemos hablado que esos temas son muy vulnerables, pero nos afectan demasiado. Esta semana la prensa dominicana anunció que el sistema educativo nacional, público y privado de las escuelas dominicanas registró una disminución de 685,000 estudiantes que durante la pandemia se habían retirado de la escuela. Y eso llama demasiado a preocupación cuando todas las hipótesis que se han establecido señalan que esos 2 años para el sistema fueron prácticamente inútiles, cero, en el abordaje del aprendizaje. De modo que, habiendo aprendido poco con los sistemas imprevistos que se tuvieron que tomar y llevar a cabo, y 685,000 estudiantes que salieron de las aulas, eso llama a reflexión. Yo no sé qué han planteado las autoridades como medida compensatoria para buscar un reimpulso de esta dinámica, pero si nosotros hacemos dos sumatorias, la de 685,000 estudiantes fuera de la escuela durante la pandemia, más 158,000, casi 160,000 estudiantes universitarios, estamos hablando de alrededor de 850,000 estudiantes que estuvieron fuera de las aulas durante la pandemia, según los registros tanto del Ministerio de Educación Superior como del Ministerio de Educación. Y eso no hemos visto que ninguno de los ministerios ha establecido algún programa o algún mecanismo para salvaguardar sobre todo las posibilidades de que esos estudiantes vuelvan a ingresar al sistema. En el caso del Ministerio de Educación, las posibilidades de que esos estudiantes ingresen al sistema en un alto porcentaje pudieran no volver al sistema. Y estamos hablando de que vamos a contribuir con un sistema que de una u otra manera va a crear un enfoque negativo, mucho más si valoramos el elemento del poco aprendizaje que tuvimos durante la pandemia. De manera que prácticamente hablamos de 2 años que el sistema educativo ha disminuido. Ahora, ¿cómo vamos a recompensar ese tiempo? ¿Cómo vamos a restaurar esa capacidad de retornar a los estudiantes? Eso a paradigma legal le preocupa porque no hemos visto un plan que indique que podemos
recuperar parte de eso y crear una iniciativa. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debería de crear un plan significativamente que induzca a los estudiantes o a los padres de familia a llevar un premio, una premiación, un reconocimiento, una alternativa que no permitan que esos 685,000 estudiantes, pues que podamos tener la gran mayoría de ellos de nuevo en el sistema educativo, porque eso nos va a facilitar que volvamos a estructurar lo que perdimos hace 2 años, pero más que eso, las posibilidades de que el sistema educativo se reenfoque y lo que hemos perdido lo podamos restaurar en los próximos años en gran dimensión del aprendizaje, para que de esa manera nosotros podamos reincorporar todas esas cosas que el sistema educativo nos ha quitado y que nosotros hemos venido en relación con otros países latinoamericanos en un estado de deficiencia. Cuando analizamos el comportamiento de nuestra educación y hacemos algún estudio comparado con relación a otros países. Naturalmente, eso por un lado, por el lado de la escuela y de las universidades. ¿Qué decir? Las universidades, al igual que la escuela, crearon una situación de dificultad porque no estaba diseñado, no estaba preparado el sistema para llevar a cabo ese cambio tan dramático, tan rígido, tan fuerte. 160,000 estudiantes fuera de las aulas significó mucho. Ahora, ¿cuál fue también el aprendizaje? Las estadísticas hablan bajo el mismo concepto o un parentesco muy similar con relación a las escuelas, las universidades. 160,000 estudiantes, de eso muchos también no van a volver a la escuela si no se crea un mecanismo de incentivo. Yo entiendo, y Paradigma Legal contacta con esa realidad, que debemos de hacer estímulos, crear algún mecanismo de política que estimule de una u otra manera como sistema educativo para proyectar la posibilidad y dar las facilidades de que los estudiantes se puedan volver a reincorporar. Aprendimos poco, se fueron 160, en total 850,000 estudiantes. Eso significa que hemos perdido mucho en el aprendizaje y en el retiro. De manera que las autoridades deben de enfocar un plan para que nosotros podamos como nación proyectar la capacidad que tenemos, la prevención y sacarle el mejor de los resultados a esta información y a estos datos que tenemos hoy, que ya sabemos cuál es el resultado preliminar de la pandemia con relación a los estudiantes. Eso, Paradigma Legal está conteste con eso, con que debe de haber un plan de incentivo, un plan que aperture las posibilidades de que los estudiantes vuelvan a la escuela. Es el plan que el Ministerio de Educación o ambos ministerios, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Educación Superior, deben de llevar a cabo. Incluso pudiera diseñarse un plan conjunto que posibilite el retorno de esos estudiantes, porque mientras más estudiantes de esos quedan fuera, nuestro modelo de aprendizaje estaría mucho más deteriorado. Y nosotros como país necesitamos incrementar el factor educación, y estos 2 años nos han dado un obstáculo, nos han puesto en mira a ver hasta dónde podemos llegar. Pero yo creo que el desafío debe de estar por encima de todos los obstáculos y reinventarnos de una u otra manera, llevar
a cabo esas iniciativas que son propias de las naciones cuando tienen obstáculos como el que vivió el mundo y muy particularmente el que nosotros vivimos con la experiencia de un retiro de casi 1 millón de estudiantes de las aulas. Eso no es positivo. Las autoridades tienen el papel por delante y el país espera que eso fructifique en la opinión pública para que podamos reivindicar esa cuantiosa pérdida que como nación tenemos por delante. Y hemos perdido mucho, pero podemos ganar mucho más. Paradigma se enfoca en cómo vamos a ganar, bajo qué esquema las autoridades piensan que podemos superar esas dificultades que tenemos planteadas como nación y que tenemos planteadas como sistema de educación, porque el problema no está en cuánto se retiraron, sino en cuánto podemos retornar. Y yo creo que deberíamos de superar las expectativas, porque en esa misma medida, si superamos las expectativas, nos vamos a poner por encima de las dificultades. Y eso es lo que aspiramos los dominicanos, que creemos que la educación es un punto de desarrollo, entiéndase, el más significativo para que nos pueda llevar a un punto evolutivo mucho mayor que lo que somos al momento de la pandemia y posteriormente al concluir la pandemia. En 2 o 3 años, si hay un plan significativo, nosotros podemos reestructurar esa capacidad perdida y tomar grandes decisiones a fin de que la nación pueda ganar de esta dificultad y de estos obstáculos que se han presentado en el sistema educativo nacional. Paradigma se identifica plenamente con estos criterios y llama, reiteramos, a las autoridades a concebir un plan que nos permita llegar a un buen puerto, que ese puerto sea seguro y que la educación no pierda el enfoque que años atrás llevaba, que de por cierto sabemos que ha tenido mucha dificultad porque los números de los organismos internacionales no nos ponen en los mejores lugares. Y si una situación así se incrementa bajo los factores negativos que implica, los números internacionalmente nos van a dar mucho más lección para nosotros llevar a cabo el ideal que necesitamos de superar los obstáculos y que la educación tenga un plano de superioridad frente a las demás necesidades públicas que el saber demanda. Eso es un requerimiento que nosotros le hacemos a los ministerios de educación, Ministerio de Educación y el Ministerio Superior de Educación, para que podamos inducirnos mejor en esta problemática y sacar buenos resultados. Paradigma reitera esa opinión. Queremos, como siempre, solicitarle a usted que nos acompañe, que le den like, para que aumentemos el número de personas que socializamos esta conversación y que hagamos esta comunidad mucho más grande a fin de que estos debates tengan mucho más impacto y podamos llegar a mucho más escala a nivel de la sociedad y de los grupos individuales y organizados. Síguenos como Paradigma Legal en YouTube y en las redes sociales, Instagram y Facebook como Paradigma Legal. Hasta la próxima y que la pasen muy bien. Gracias.